manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder presto o pronto. Y se las declaró, dice, enviándola por su ángel a el apóstol Juan, su siervo. Hablábamos precisamente de los propósitos del libro de Apocalipsis. Uno de los propósitos, decíamos, era la revelación y el conocimiento pleno de Jesús, que es exactamente la idea o la intención para dar a conocer el libro de Apocalipsis. También hablábamos de el propósito inmediato de Dios. Todo lo que está escrito para que se cumpla de inmediato. Vengo presto, vengo pronto, retén lo que tienes, guarda tu vida, porque no sabemos a qué hora va a venir Jesús, pero a lo mejor el día de mañana nos vamos con Él. Ese es el tiempo inmediato, el tiempo presto, del que hablábamos en nuestro anterior mensaje. También el plan y el propósito del libro de Apocalipsis es que a través del estudio de Apocalipsis entendamos el proceso, o pudiéramos decir el tiempo marcado por Dios como el principiador y el que finaliza todas las cosas. Entonces, si nosotros estamos en sincronía con Dios y entendemos el plan de Dios, como dice la Biblia de Jesucristo, que Él es el principio y el fin, entonces Dios quiere que si nosotros entendemos el pasado que la Biblia enseña histórico, el presente que está viviendo la iglesia y el futuro que le espera también a la iglesia, entonces ya sabemos nosotros, porque dice Isaías 44:7 que Dios nos da a nosotros a entender todo este plan y este propósito. Y si como hijos de Dios entendemos el plan y el propósito de Dios, entonces no necesitamos consultar ni a los astrólogos ni a los adivinos para que podamos saber qué es lo que viene después de este tiempo que estamos viviendo. Como iglesia de Jesucristo, nosotros ya sabemos los planes de Dios, los planes que tenía en el pasado, los planes que tiene en el presente y los planes futuros para su iglesia. Así que estos propósitos de los que estamos hablando naturalmente tienen su base en la Biblia, en la palabra de Dios, y especialmente en el libro más impresionante, más profético de la Biblia, juntamente con el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Así que Isaías 44 dice: ¿quién puede hacer algo semejante que pueda declarar el pasado, el presente y el futuro? Y luego dice Dios: yo se los hago y se los hice saber, se los tengo dicho desde antes. Escuchen esto, que yo soy Dios, que no hay más que yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En tercer lugar, y es aquí donde nosotros nos vamos a centrar para poder comprender los propósitos y los planes del libro de Apocalipsis, en tercer lugar, en este libro de Apocalipsis nos da a entender el propósito de la victoria final sobre el mal. Y la Biblia dice que los malos serán algún día juzgados, y sin embargo dice que la simiente de los justos escapará. O sea que nosotros como hijos de Dios escaparemos de la justicia de ese Creador, sustentador maravilloso, ese Dios al que nosotros servimos. ¿Cómo podemos nosotros entender que se lleva a cabo el plan de Dios como la victoria finalmente sobre el mal?
La victoria sobre el mal tiene que ver con los mandamientos morales que Dios le dio al pueblo de Israel. Y entonces quiere decir que el propósito moral del libro de Apocalipsis es que entendamos que la única forma de poder escapar de la ira que ha de venir es aprender a vivir de acuerdo al programa de Dios y de acuerdo al sistema moral establecido en la Biblia, para que finalmente el bien pueda triunfar sobre el mal. Ya entendemos que Dios es el legislador del bien y del mal, y que dio su vida por nosotros. Es como, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros estar seguros que finalmente el bien va a triunfar sobre el mal? Es como cuando tú estás viendo un partido que ya es pregrabado y que ya lo viste, y que en el medio tiempo va perdiendo tu equipo favorito. Sin embargo, eso no te pone nervioso, ni te apura, ni te preocupa, porque tú ya sabes que en el segundo tiempo tu equipo se va a ir arriba. ¿Por qué? Porque estás viendo algo que ha sido pregrabado y que ya sabes el final, ya sabes cuál es el score y qué fue lo que sucedió durante todo el partido, porque ya lo viste con anticipación. De la misma forma, nosotros pudiéramos decir o pudiéramos a veces imaginarnos que pareciera que el mundo está ganando, que pareciera que Satanás está ganando, parece que la inmoralidad está prevaleciendo, parece como que la inmoralidad va ganando sobre lo bueno, sobre lo que Dios legisló en la Biblia, la legislación moral que Dios estableció en los 10 mandamientos. Parece que el crimen está predominando. Vemos en este tiempo gobiernos inútiles, gobiernos incapaces, Naciones Unidas incapaces de poder resolver los problemas, porque los problemas son mayores que ellos y no los pueden resolver. Si nosotros echamos una vista al mundo, pareciera que el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor. Pareciera como que si el mal estuviera triunfando y como que si la iglesia estuviera siendo sofocada por el mal, como que si Dios finalmente no va a triunfar sobre el mal. Y es ahí precisamente donde nosotros nos damos cuenta como iglesia que al ver la Biblia, al echarle un vistazo a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios está deteniendo los juicios sobre esta tierra precisamente por causa del poder que Él está administrando a los creyentes, por el poder que Dios está administrando a su iglesia. Entonces quiere decir que si de alguna forma el sistema de vida sigue todavía funcionando sobre la tierra, es porque la iglesia está permitiendo que el tiempo de gracia se extienda un poquito más para ver si alguien es salvo, a ver si hay otras almas que puedan ser salvas y que puedan ser liberadas del pecado donde se encuentran. Cuando vemos este estilo de vida a nuestro alrededor, quiero decirle que hay muchos cristianos que se debilitan al mirar cómo el mal parece como que si va sobreponiéndose sobre el bien. Y lo que viene primeramente al pensamiento del cristiano, no pasa nada, todo sigue igual. Y preguntas si esto realmente va a poder prevalecer o si realmente el bien va a poder prevalecer sobre el mal. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que en el segundo tiempo viene el triunfo. Porque nosotros como hijos de Dios ya sabemos cuál es el final del mundo. Y el propósito precisamente del libro de Apocalipsis es enseñarnos y que podamos nosotros ver el futuro, ver lo que le espera al irredento,
ver lo que le espera a aquel que está apartado de Dios y también ver las glorias y las recompensas que le esperan a los que se mantengan firmes y fieles hasta el fin. La Biblia nos enseña esto, que viene el triunfo. Y este es precisamente el propósito de Apocalipsis, que al final el bien sí va a triunfar o triunfará sobre el mal. Y con este propósito es precisamente que estudiamos el libro de Apocalipsis, para que nos enseñe esta gran redención que realmente Dios hizo con nosotros. Que Él está preparándonos o está preparando a todos aquellos que le aman y que están esperando confiadamente su venida, para que todos aquellos que confíen hasta el final, confíen hasta la venida de Cristo y que sirvan a nuestro Señor Jesucristo hasta el final, porque vendrán juicios terribles sobre la tierra, juicios de los cuales la iglesia de Jesucristo, dice la Biblia, será liberada. Ahí es donde se puede mirar el triunfo del bien sobre el mal. Por ejemplo, vamos a ver algunas razones por las que nosotros estamos confiadamente y plenamente seguros que la iglesia de Jesucristo será liberada y será sacada de esta tierra antes de que la ira de Dios comience a azotar con juicios sobre esta tierra. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 1 comienza diciendo de esta manera: pero acerca de los tiempos, escuchen ustedes, los tiempos y las dispensaciones o los momentos, no tengo, dice el apóstol Pablo, necesidad de escribirlos, porque vosotros sabéis bien, todos aquellos que están entregados al ambiente de la palabra de Dios y se están desarrollando en el ambiente del Espíritu Santo, saben bien el tiempo que estamos viviendo. Y también están conscientes que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan ellos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? ¿Sobre nosotros? No, sobre ellos. ¿Ya notaron esto? Vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Aquí es donde comenzamos nosotros realmente a visualizar el triunfo del bien sobre el mal. Porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no dormamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud o de salvación por yelmo o por protección. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, alcanzar salud, alcanzar misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Al decir la Biblia, sobre ellos está exceptuando a los que son salvos. O sea, no sobre nosotros. Y en este capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 10, el apóstol Pablo usa la expresión el cual nos libró. Escuchen Primera de Tesalonicenses 1:10. Qué impresionante o qué bonito lo que está diciendo el apóstol Pablo. El cual nos libró, o sea que nosotros ya desde el momento en que hemos sido salvos, Dios ya nos libró de la ira que ha de venir. Esta expresión que usa aquí el apóstol es una expresión que alude a una evacuación de un peligro actual. Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?
¿quién me librará precisamente del cuerpo de esta muerte? Esto habla naturalmente de una evacuación repentina que Dios va a hacer del peligro que pueda estar acechándonos en nuestro alrededor. Esa es la razón por la que Jesús dijo: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, creer en mí. Si hay alguna situación que va a comenzar a turbarnos en nuestro alrededor, eso significa que puede haber un peligro en nuestro entorno, y es precisamente el momento justo en que Dios nos va a sacar de esta tierra, porque dice la Biblia, primero dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Al hacer esta operación Cristo con el creyente, dice que nosotros, en el cual obtuvimos redención por su sangre y la remisión de pecados, y eventualmente Jesucristo va a impedir por completo que ese peligro que nos esté acechando en nuestro alrededor nos alcance. En su momento Él va a evitar que ese peligro nos alcance. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 10, perdón, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 10, dice que el cual nos libró y nos libra. Escuchen ustedes, nos libró. Número 1, ¿qué dice? Nos libró, nos libra y finalmente nos librará. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del proceso de la salvación. Primeramente nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y eventualmente Él va a impedir, librándonos por completo, que ese peligro que esté a nuestro alrededor, en nuestro entorno, nos alcance, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta ira se refiere a la ira temporal de Dios que vendrá sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y versículo 17. Esto naturalmente que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Dice: y decían a los montes y a los collados y a las peñas: caed sobre vosotros y escondenos de la cara de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Cuando llegue el día de la ira de Dios, solamente se van a quedar los que no tienen la protección, los que no tienen la salvación, los que no se apercibieron, los que no fueron fieles hasta la muerte, los que rechazaron el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí entonces vemos que no solamente nos libra, sino que también nos libra de la ira eterna, donde acabamos de ver. Nos ha librado de la ira eterna que está por caer sobre el mundo. Eso significa que cuando nosotros entendemos el plan de Dios, cuando entendemos el plan moral establecido por Dios, dice la Biblia que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Cuál es la forma de purificarnos? La forma de purificar nuestras vidas consiste en tener una vida moral aceptable y agradable delante de Dios. El plan de Dios es, y el plan de Apocalipsis, o el deseo de Dios, es que nosotros entendamos el plan moral a la perfección, para que aprendamos a apartarnos del pecado. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que al contrario, ¿qué es lo que sucede? La ira de Dios está sobre él. El apercibirnos y captar las leyes morales de Dios nos hacen a nosotros tan sabios que nos enseña a apartarnos del pecado, nos enseña a apartarnos de la inmoralidad y del estilo de vida que antes vivíamos. Y luego el apóstol Pablo también escribió, luego mucho más ahora, justificados en su sangre por él, por Jesús. La justificación vino por el derramamiento de sangre. Así que justificados en su sangre por él seremos, ¿qué dice el apóstol? Salvos de la ira. Entonces, vemos en estos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, que se centra la atención en el aspecto de la obra de Cristo que concierne a la salvación o a la remisión del pecado. Todo esto tiene que ver con la limpieza y la purificación del pecado. Por eso es que esto debe de entenderse en el sentido de que gracias a la salvación o gracias a la redención o a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno. O sea que no estamos esperando nosotros una gran tribulación, sino que estamos esperando una transformación. La transformación, allí precisamente es donde se completa la redención eterna que nosotros estamos esperando. Los que estén vivos cuando Cristo venga por su iglesia, en el momento de ser transformados para encontrarnos con el Señor en el aire, allí es precisamente donde se completa la eterna redención que tanto estamos deseando. Nosotros mientras estemos vivos, mientras estemos aquí en la tierra, estamos en un proceso de redención. Y estamos de alguna forma acechados, estamos siempre constantemente acechados. Porque el enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros sigamos dentro del plan de salvación. Él quiere sacarnos a como dé lugar de los planes de Dios. Y dice segunda de Pedro 5:8 que anda como un león rugiente buscando la forma de destruirnos, buscando la forma de devorarnos, buscando la forma de impedir que ustedes y yo podamos un día experimentar la transformación de nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de la gloria de Jesús, que es precisamente nuestra redención eterna. Sin embargo, vemos nosotros cómo Dios a nosotros nos protege. Es impresionante lo que hace Dios. ¿Saben por qué Dios nos protege? Porque Él vive en nosotros. Porque Dios tampoco quiere que nosotros seamos juzgados con el mundo o junto con el mundo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11, vemos que ese es exactamente el plan de Dios para nosotros. Dice, porque has guardado, escuchen esto, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Escuchen, yo también está hablando de una promesa que inmediatamente surge de parte de Dios. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora o del tiempo de la ira que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y dice el versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie, absolutamente nadie tome tu corona. Esta revelación entonces de Jesucristo nos habla precisamente de la redención finalmente completa, de la redención finalmente en toda su plenitud. Quiere decir entonces, amados de Dios, que tenemos delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Al decir te guardaré, ¿es un soporte, es un apoyo o es un aliciente que nos muestra que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación? Al decir yo vengo pronto significa que Cristo volverá para librar a su iglesia de la hora de la prueba o de la hora de la tentación o de la hora en que va a probar a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué Dios ya no hace eso con nosotros? Porque nos está probando ahorita, en este tiempo. En este tiempo es que nosotros estamos siendo probados. A ver cuánta resistencia tenemos para poder soportar hasta el fin. Por eso dice la Biblia, el que soportare hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga firme, el que no desmaye, el que se sostenga, el que puede estar fuerte el día que Cristo pruebe su vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 de Tesalonicenses 2:1. Habló de este arrebatamiento o de este momento como nuestro recogimiento a Él, como que Él viene a sacarnos, viene a recogernos y a librarnos y a protegernos y a salvarnos de la ira que ha de venir sobre esta tierra. Si tú eres una persona que confiesas que realmente has entregado tu vida a Jesucristo, si estás consciente que estás sirviendo a Jesús y lo has confesado y has entregado tu vida a Cristo y te consideras un cristiano, entonces como una consecuencia lógica, tus obras, tus pensamientos y tu corazón tienen que ser cada día más diferentes. O sea que tenemos que ser diferentes al estilo y a la forma de vida que vive el mundo. O sea que mi vida tiene que estar cada vez más lejos del sistema de vida del pecado o del sistema moral y de la vida que se vive en el mundo y las costumbres que el mundo tiene y que nosotros como hijos de Dios estamos resistiendo todos los días. Entonces el propósito realmente moral del libro de Apocalipsis es que nosotros alcancemos como hijos de Dios esa purificación de nuestras vidas, que como dijo Pablo, cada día me desgasto más, o sea, cada día muero, cada día me aparto más, cada día estoy desgastando más mi vida para servir a Dios, apartado del mundo, apartado del sistema moral que el mundo vive, porque ahora el mundo ya está hasta legislando el sistema moral que Dios estableció. A lo que Dios le llamó pecado en los mandamientos, ahora dicen eso es bueno. Y como nosotros estamos apegados a la Biblia, al conocimiento y a la práctica de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la moda y el moral del mundo y las costumbres que el mundo tiene nos afectan y nos apartan de Dios. Porque Dios estableció y legisló una ley moral y la estableció en la Biblia, y Él es el que tiene, pudiéramos decir, el derecho, porque Él es el autor de esa legislación moral, y nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad de mover y de quitar lo que Dios ha establecido. Nadie, pero el hombre se está atreviendo a hacer cosas que Dios, por supuesto, jamás va a estar de acuerdo. Así que si estoy dentro del ambiente de lo que es el cristianismo, mi vida tiene que ser cada día más diferente. Porque salvación o ser salvo, ser creyente, significa ser diferente, ser apartado del mundo. Apartado del mundo en el que me estoy desarrollando.
Y dice Primera de Juan 3:2 y 3, que si yo realmente tengo esta esperanza en Dios, me purifico. O sea, tengo que buscar la forma de apartarme del sistema corrupto del mundo, porque el Dios al que yo estoy sirviendo es un Dios santo. ¿Por qué me purifico? Porque al Dios al que estoy sirviendo es un Dios limpio, es un Dios santo, es un Dios que no puede relacionarse con el pecado. Entonces, cuando yo comienzo a vivir este estilo de vida en mi vida, significa que comienzo a vivir en la realidad del regreso de Jesucristo por su iglesia. ¿Sí me escucharon? Significa vivir en la realidad del regreso de Cristo. Y cuando yo tengo en mi vida esa realidad impregnada en mis convicciones, en mi estilo de vida, hace la diferencia en la conducta de vida diaria como un verdadero cristiano. ¿Saben por qué? Porque en vista de que todos los cristianos, dice la Biblia, que seremos semejantes a Él, en nosotros debe de crecer más el deseo y más la intención y más de ser semejantes a Él en el presente. Si yo en el futuro, dice la Biblia, que voy a ser semejante a Él, entonces en el presente tengo que comenzar a practicar la vida de purificación, porque si tengo esta esperanza en Él, si sé que Cristo viene por su iglesia, si sé que Cristo va a venir a levantarme un día para llevar a vivirme con Él, si tengo esto en mi mente y en mi corazón, entonces quiere decir que cuando tengo estas convicciones bien profundas en mi vida y en mi corazón, voy a aprender a ser semejante a Él en el presente, en el estilo de vida que estoy viviendo. Si no quieres ser semejante a Él, entonces no vas a purificar tu vida. No vas a cuidar la vida moral, no vas a cuidar la vida espiritual, no vas a tener cuidado del estilo de vida que probable estés viviendo. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12, quiero que vean ustedes la forma en que el apóstol Pablo lo expresó y cómo el apóstol Pablo habló exactamente de esto. Capítulo 3, versículo 12. Dice, no que yo ya lo haya alcanzado todo. Miren ustedes de qué forma el apóstol Pablo comienza a decirlo. No que yo en el presente ya lo haya alcanzado todo y que sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué significa cuando dice el apóstol Pablo prosigo? Significa que en el presente estoy queriendo ser semejante a Él. ¿Ya lo notaron lo que el apóstol está diciendo? Al decir prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo que yo fui alcanzado por Jesús. Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero, escuchen esto, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante a lo que me espera. O sea, tengo la esperanza viva de que voy a ser semejante a Él, y en el presente tengo que practicar ser semejante a Él. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, prosigo significa no desmayo, me mantengo, me sostengo, sigo creyendo en Él y sigo todavía purificándome, limpiándome, porque necesito estar dentro de ese proceso para la venida de Cristo. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí demanda la purificación constante del pecado. O sea, que una gran parte de nuestra responsabilidad
debe de ser esa como hijos de Dios. Pablo usa la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano. El creyente no ha alcanzado todavía su meta o la semejanza de Jesucristo. O pudiéramos decir, no hemos alcanzado todavía la glorificación, que es la semejanza perfecta de Cristo. Pero una cosa hacemos. Cualquiera que tiene esta esperanza en él, que dice Pablo, sigue hacia adelante, se purifica como un atleta en su carrera. Debe de perseverar en seguir hasta alcanzar el premio. Y esto es para que nosotros no desmayemos. Y precisamente seguir, perseverar y alcanzar nuestra meta, que es la purificación final o la redención final de nuestros cuerpos. Esa precisamente debe de ser la meta de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Porque estamos en la carrera hacia la semejanza perfecta de Jesucristo. Así es, estamos en esta carrera, tenemos nosotros esta carrera por delante. Cuando nosotros pensamos en esto, comienza un sentido dentro de nosotros de honestidad con nosotros mismos y de insatisfacción con su propia situación o con la situación actual en la que estamos viviendo. Cuando tenemos este tipo de mentalidad, no nos conformamos, decimos, todavía tengo mucho por hacer. Pablo decía, no hay o qué hacer, si irme con Cristo, que es muchísimo mejor, o quedarme para seguir predicando el Evangelio. Esto se llama tener convicciones y estar seguros de lo que sucederá el día de la venida de Jesucristo. Tenemos nuestra redención asegurada, tenemos nosotros la semejanza perfecta de Cristo asegurada en nosotros por el esfuerzo, por la dedicación y porque no abandonamos la carrera, proseguimos hacia adelante al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que nadie se desaliente, vamos hacia adelante, que ya nos queda muy poco tiempo, ya se mira la meta. La palabra prosigo es la palabra griega que se empleaba para aludir a un velocista, y tiene que ver con sus acciones, por ejemplo, enérgicas, decisivas, agresivas. Y esa es precisamente la actitud que todos los cristianos deben de tener. Hay que esforzar todos, absolutamente todos los músculos espirituales para poder ganar el primer premio. Estamos siendo ejercitados para poder lograrlo. Porque dijo Jesús, esto es muy importante, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 22 y 23. El asunto es que no es simplemente asistir a una iglesia, no es el todo, sino el asunto es aprender a amar a Cristo profundamente y comenzar a dejar que el amor de Dios se impregne en nuestras vidas, para que podamos amar tu obra. O sea, el día que lleguemos al reino de los cielos, lo que Jesús va a decir: cuánto amaste la obra de Dios, cuánto amaste a tu familia, cuánto amaste a tu esposa, cuánto amor realmente pudiste tú experimentar en tu vida mientras estabas aquí. El apóstol Pablo escribió algo muy interesante acerca de esto en 1 Corintios capítulo 13, porque aquí es donde está basada precisamente la fuerza del amor de Dios, del cual Dios quiere que ustedes y yo como hijos de Dios participemos como hijos de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas angélicas, si hablo lenguas humanas
y no tengo caridad o no tengo el amor de Dios, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, o sea, todo el conocimiento, y si tuviera la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo el amor de Dios, nada soy. Y si repartiese todo lo que tengo, toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. O sea, el amor de Dios consiste en la unión con el cuerpo de Cristo, que es la que hace la diferencia para poder alcanzar el amor que Él quiere que nosotros mostremos en nuestras vidas. O sea, lo que está diciendo Pablo, en lugar de desear estos dones tan ostentosos, que no sean motivados por el egoísmo y los celos del creyente. O sea, debería entonces el que tiene estas ideas o estos pensamientos procurar lo más grande y alcanzar lo más importante, que es el amor los unos por los otros. Más que ninguna otra cosa, más que los dones, más que lo que hagas en la iglesia, más que todo eso, debes de ser motivado a que el amor los unos por los otros crezca en nuestras vidas. Que crezca ese amor los unos por los otros, que estemos dispuestos a dar hasta nuestra vida por los hermanos. De eso nadie quiere saber, pero sí, el hablador de lenguas, el levantamuertos. Pero cuando se trata de demostrar el amor profundo los unos por los otros, ahí te veo, no sé qué estás diciendo. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificado, el amor es amoroso y se interesa más en dar que recibir. Eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Juan 13:1 que nos amó hasta la muerte. Fue un amor sacrificial el que Cristo hizo por nosotros. No le importó ser destruido, ser destrozado, que le hayan arrancado la piel, que hayan hecho surcos en sus espaldas hasta que se derramara la última gota de su sangre, porque nos amó tan profundamente que Él estuvo dispuestísimo a dar su vida por nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Por eso te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero a nosotros. Pero ahora vamos a buscar ser impregnados por ese amor que Él tuvo por nosotros. En Mateo 5:44 Jesús nos dijo que deberíamos de amar a nuestros enemigos. ¿Quién es capaz de amar a sus enemigos? ¿Es capaz de perdonar cuando alguien te ofende sin pensarlo? No estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de un hermano en Cristo. Yo creo que es más fácil amar a un hermano en Cristo que amar a un enemigo. Porque dijo Jesús, si amas a los que te aman, pues ¿qué recompensa vas a tener? Si amas al que te da bien, al que te regala, que te trae aquí, dices, ay, qué bueno es el hermano, gloria a Dios. Pero aquel, no lo dice, me retuerce el hígado. Es al que deberías de amar, no al que te da, no al que te trae aquí. Lo que Dios va a preguntar el día que lleguemos, ¿cuánto amaste la obra? ¿Cuánto amaste a tus hermanos? A los pastores Dios les va a preguntar, ¿cuánto amaban a sus ovejas? ¿O eres solamente un asalariado?
¿Te interesas realmente por ellas? ¿Tienes realmente corazón de pastor? ¿Orabas por ellos? Cada obra, cada pensamiento, cada acción te será tomada en cuenta en el día del juicio. Esa es la razón para que nosotros pudiéramos entender que debe abundar el temor de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos bajo el temor de Dios en nuestras vidas, sabiendo que todo está siendo registrado en los libros de Dios y que algún día yo voy a tener que dar cuenta de cada cosa que hicimos en esta tierra. Por eso es que debo de andar, como dice la Biblia, en una manera santa y piadosa, como lo hicieron sus apóstoles, sus santos, que estuvieron dispuestos aún hasta dar su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos estaban dispuestos a dar hasta sus vidas. ¿Por qué? Porque se amaban profundamente unos a otros. Pero un cristiano que tiene algo contra alguien no puede avanzar, no puede seguir, está cojo, no puede servir. Porque no podemos estar en esta guerra espiritual enfrentando a Satanás con raíces de amargura. No podemos, estamos desarmados, desprotegidos, no tenemos poder sobre nuestras vidas. Por eso es que tenemos que entender que todo lo que Dios nos dio a través de este libro de Apocalipsis tiene que ver exactamente con la vida moral, que tiene que ver con la purificación, con el estilo de vida que vivimos, apegados a los mandamientos de Dios y obedeciéndole en todo momento a nuestro Dios y Salvador. Por eso Juan comienza diciendo: la revelación que de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Así que dichosos ustedes y felices los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Saben por qué? Porque el tiempo está cerca. Y luego dice: ¿y quién podrá estar firme? Yo sí, yo quiero estar firme, yo quiero luchar, yo quiero soportar, yo quiero servir a Jesús. Aunque hayan pasado ya muchos años, todavía quiero seguir. No me he cansado. Aunque pasen 40, 50 años, yo voy a seguir esperando el día de mi redención, el día de la transformación. Y si me voy, de la tumba me va a levantar Jesucristo, en el día de su venida. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Gracias por la Biblia, porque todavía no nos prohíben leerla. Todavía podemos reunirnos y hablar de ella, predicar de ella, expresarla. Todavía podemos reunirnos para poder adorar su santo nombre. Simplemente por eso creo que le podemos decir muchas gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque esta revelación que le diste a Juan, Señor, nos asegura un lugar en el reino de los cielos. Ayúdame para poder, a través de esta enseñanza, Señor, darles el alimento espiritual a tus hijos, a tu iglesia, a tus redimidos. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría y entendimiento. Dame gracia para poder hablar tu evangelio. Bendice, Señor, a nuestros oyentes. Bendice este rebaño. Bendice las familias. Bendice a aquellos que quizás por alguna razón, Señor, tuvieron que quedarse en sus casas en esta tarde.